Contaba cómo comenzó a olvidar que partes de él eran reales. Describió episodios de paranoia y ataques de pánico. Una sensación constante de estar siendo observado. Pesadillas repetitivas y gente llorando detrás de puertas cerradas. Y aquí apareció otro detalle documentado. Algunos líderes coercitivos terminan atrapados dentro de las mismas dinámicas psicológicas que construyen. Aislados. Hipervigilantes. Incapaces de confiar. Consumidos por la necesidad de mantener control. El problema de convencer a cientos de personas de que eres especial es que comienzas a preguntarte si realmente lo eres. Risa débil. Y eso puede destruirte. La mañana avanzaba. Yo ya llevaba más de 6 horas escuchándolo. No había dormido, ni tampoco había comido. Y aún así no podía detenerme. Porque cada vez que parecía acercarse al final, aparecía otra revelación. Otro nombre. Otro recuerdo. Otra grieta. Y entonces habló del incendio. Y todo adquirió un tono distinto. Más urgente, más errático. Nunca supe quién inició el fuego. La respiración sonó acelerada. Algunos dijeron que fue accidental. Otros creían que alguien quería destruir documentos. Yo solo recuerdo el humo. Describió sirenas. Personas corriendo. Gritos. Luces rojas atravesando ventanas. Miembros de la comunidad abrazándolo mientras el edificio ardía. Algunos todavía me llamaban maestro mientras todo se quemaba. Eso fue peor que el fuego. Los investigadores encontraron cajas completas de grabaciones. Diarios. Transcripciones. Testimonios. Material suficiente para reconstruir años de manipulación psicológica. Pero muchos archivos desaparecieron y nunca más aparecieron. Y décadas después, algunos exmiembros siguen negando cualquier abuso. Porque aceptar la manipulación implicaría aceptar algo insoportable, que entregaron voluntariamente partes de sí mismos. La voz comenzó a sonar agotada. Muy lejos. ¿Sabe cuál fue mi técnica más efectiva? Dijo. Y tras ello una pausa larga. Darles exactamente lo que necesitaban, justo antes de quitárselo. Sentí náuseas. Solo con darles aprobación, cariño, darles un sentido, sensación de comunidad y esperanza, son tuyos. La mente humana hará cualquier cosa para recuperar una fuente de alivio emocional. Aquello hacía tan reales y cercanos los patrones de abuso psicológico que resultaba insoportable. Y él seguía hablando. Como si necesitara vaciarse completamente antes de que llegara el final. Las personas creen que las sectas capturan a desconocidos. Pero normalmente capturan a personas atravesando transiciones. Como divorcios, duelo, soledad, enfermedad, fracaso y crisis existenciales. El cerebro humano odia la incertidumbre. Y cualquier persona que prometa dar significado absoluto a esa incertidumbre se vuelve peligrosamente atractiva. La lluvia volvió a intensificarse afuera. Las calles estaban grises. Mi apartamento olía a café. Y entonces ocurrió la parte más perturbadora de toda la grabación. Porque comenzó a hablar directamente al oyente. A mí. Si todavía estás escuchando esto después de tantas horas, probablemente entiendes más de lo que admite. Mi espalda se tensó. Quizá tú también has sentido esa necesidad de pertenecer a algo. De que alguien le diga que todo tiene sentido. Todos la tenemos. La sensación fue horrible. Como si la grabación hubiera dejado de ser una confesión para convertirse nuevamente en manipulación. Y lo peor era que funcionaba. Porque me sentí visto. Exactamente como él había descrito al inicio. La voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Así empieza siempre. Escuché una puerta abrirse en la grabación. Alguien más respirando. Después una voz femenina distante. No queda mucho tiempo. El hombre guardó silencio varios segundos. Lo sé.
La mujer volvió a hablar. Ellos ya saben dónde estás. La grabación quedó inmóvil durante casi un minuto entero. Solo respiraciones e interferencia. Después él regresó al micrófono. Y por primera vez sonó verdaderamente asustado. Hay algo que nunca conté a los investigadores. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo que ocurrió durante los últimos meses. Algunas personas empezaron a cambiar. No explicó inmediatamente qué significaba eso. Y esa demora fue insoportablemente efectiva. Describió primero pequeños detalles. Miembros repitiendo frases que él nunca había dicho. Personas asegurando escuchar conversaciones inexistentes. Sueños idénticos. La sensación colectiva de que algo observaba al grupo. Al principio pensé que era histeria compartida. Y aquí apareció otro dato real. La sugestión colectiva puede generar experiencias extremadamente intensas en grupos emocionalmente cerrados. Alucinaciones compartidas, pánicos colectivos y memorias contaminadas por los recuerdos de los otros. Todo esto está documentado. Una voz continuó diciendo, entonces Clara comenzó a hablar dormida. La lluvia golpeó la ventana. No reconocía la voz. Ninguno la reconocíamos. Sentí un escalofrío inmediato. Porque hasta entonces todo había permanecido dentro del terreno psicológico. Humano. Realista. Ahora algo distinto comenzaba a filtrarse lentamente. Ambiguo e incierto. Ella decía cosas extrañas sobre la habitación debajo de la habitación. Pero nunca construimos un sótano. La tensión comenzó a crecer de forma insoportable. Ya no sabía qué era verdad. Qué era paranoia, qué era culpa. Y él tampoco parecía saberlo. Describió noches enteras donde miembros aseguraban escuchar ruidos extraños. Luces encendiéndose solas. Personas despertando con cortes pequeños en las manos. Mensajes escritos que nadie recordaba haber redactado. Supongo que espera una explicación sobrenatural. Risa agotada. Yo también la esperaba. Pero quizá la verdad sea peor. Entonces explicó algo aterradoramente plausible. La privación de sueño, estrés, aislamiento, sugestión colectiva y dependencia emocional extrema. Un ecosistema perfecto para fracturas psicológicas compartidas. Las personas comenzaban a contaminarse emocionalmente unas a otras. Y yo había construido todo eso. La culpa finalmente lo alcanzaba. Se notaba en cada respiración. En cada silencio demasiado largo. Una noche encontré a Clara sentada sola frente a la habitación blanca. Inmóvil, mirando la puerta, sonriendo apenas. Le pregunté qué hacía. Silencio. Y ella me dijo, escucharlos. Mi piel se erizó. ¿A quién?, pregunté. Ella respondió, a los que todavía no salen. Aquello permaneció suspendido dentro de mi apartamento silencioso. Yo ya no sabía cuánto tiempo llevaba escuchando. El cansancio comenzaba a deformar mi propia percepción. Y tal vez por eso la historia resultaba cada vez más real. La voz del hombre continuó deteriorándose. Más lenta. Más quebrada. Después del incendio intenté desaparecer. Cambió de ciudades, de nombres, de trabajos. Pero afirmaba seguir viendo miembros observándolo. Personas sentadas demasiado quietas en cafeterías. Llamadas mudas durante la madrugada. Cartas sin remitente. Quizás solo era paranoia. Pausa. O quizá algunos nunca salieron realmente. Las últimas 2 horas de la grabación fueron casi insoportables. Porque ya no sonaban como una confesión. Sonaban como un hombre desintegrándose lentamente. A veces olvidaba frases. Repetía nombres. Se quedaba callado durante minutos enteros. Y aún así seguía hablando. Como si detenerse fuera peor. Entonces contó lo de la cinta. Una grabación encontrada dentro de una caja metálica después del incendio.
sin fecha y sin etiquetar. Nadie reconoció las voces. Explicó que en aquella cinta se escuchaban susurros, respiraciones y nombres de miembros del grupo pronunciados lentamente. Algunos pertenecían a personas desaparecidas, otros a personas todavía vivas. La policía pensó que era una broma. Silencio. Yo también quise creerlo. La voz bajó todavía más, hasta que escuché el mío. Recuerdo perfectamente cómo el edificio crujió en ese instante. Como una tubería sonó dentro de la pared. Como miré hacia el pasillo oscuro de mi apartamento. Y cómo, por primera vez en años, sentí miedo infantil. Él siguió hablando. No debería haber grabado esto. Respiración temblorosa. Pero necesitaba que alguien entendiera. La manipulación cambia a las víctimas. Pero también destruye al manipulador. Aquella frase tenía un agotamiento imposible de fingir. Como si hubiera pasado décadas cargando algo demasiado pesado. La lluvia se convirtió en tormenta. El cielo estaba completamente gris. Y yo seguía sentado frente a aquella voz, escuchando el derrumbe de una mente. A veces todavía sueño con las reuniones. Dijo. Velas. Personas llorando. Música repetitiva. Miradas vacías buscando aprobación. Y siempre ocurre lo mismo. Alguien me pregunta quién nos manipulaba realmente. Y nunca sé qué responder. La tensión final comenzó a construirse lentamente. Sin explosiones. Sin gritos. Solo ansiedad creciente. Porque el hombre empezó a insinuar algo terrible. Que incluso él había terminado atrapado dentro de una estructura psicológica que ya no comprendía. El poder cambia la percepción. Explicó cómo, después de años siendo tratado como guía espiritual, comenzó a dudar de sus propios recuerdos. Personas reinterpretando constantemente sus palabras. Idealizándolo. Proyectando significados profundos sobre frases vacías. Llega un punto donde dejas de saber si estás mintiendo o creyéndote todo lo que dices. Eso era lo verdaderamente aterrador. La frontera entre manipulador y creyente se había vuelto difusa. Y quizás siempre lo había sido. La grabación entró entonces en una serie de silencios larguísimos. Respiraciones. Interferencia. Pasos. Como si alguien caminara alrededor del lugar donde grababa. Después habló una última vez sobre Clara. Nunca encontré sus diarios. Pero alguien sigue enviándome cartas. Sentí el corazón golpeándome el pecho. Cada pocos meses aparece un sobre. Sin remitente. Con fragmentos escritos por ella. Y entonces, su voz comenzó a quebrarse. En los últimos fragmentos, Clara decía que había descubierto algo sobre mí. Algo que yo mismo ignoraba. La tormenta afuera parecía sincronizada con la grabación. Truenos lejanos. Ventanas vibrando. Y aquella voz hundiéndose lentamente. Clara decía que yo también había sido elegido. Pero no por Dios. Después ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. La grabación se cortó abruptamente. Silencio absoluto. Pensé que había terminado. Miré la duración restante. Quedaban 11 minutos. Y entonces comenzó nuevamente. Pero ya no sonaba igual. Había otra respiración más cercana. El hombre habló casi susurrando. Si encuentra esta grabación, no busque el edificio. No busque los nombres. Y nunca entre en habitaciones sin ventanas donde alguien le promete entenderlo mejor que nadie. Porque así empieza. Los siguientes minutos fueron difíciles de escuchar. Golpes. Interferencia. La voz femenina regresando. Tenemos que irnos. Él respondió algo imposible de entender. Después un ruido metálico. Pasos apresurados. Y finalmente aquella frase. La última. La que todavía recuerdo algunas noches cuando llueve.
Lo peor no es que las personas quieran ser manipuladas. Lo peor es descubrir cuánto alivio produce dejar de pensar por uno mismo. La grabación terminó ahí. Sin más explicación. Nada, solo lluvia y silencio. Durante semanas intenté descubrir si era real. Busqué nombres, fechas, incendios, grupos espirituales desaparecidos. Encontré coincidencias inquietantes. Casos similares. Testimonios fragmentados. Artículos eliminados. Pero nunca pruebas definitivas. Y quizá eso era precisamente lo más inquietante porque la historia funcionaba incluso si era falsa. Funcionaba porque describía algo profundamente humano. La necesidad desesperada de pertenecer. De sentir alivio. De entregar nuestras dudas a alguien que prometa respuestas absolutas. Décadas después, nadie logró explicar completamente cómo ciertos grupos consiguen alterar tan profundamente la percepción de personas normales. Pero los especialistas coinciden en algo: nadie es completamente inmune. Nadie, aunque nos queramos creer que nosotros sí. Todavía hoy, a veces pienso en Clara y en Daniel. En aquellas reuniones nocturnas, en la habitación blanca. Y especialmente en aquella frase: la gente confunde atención con amor. Porque desde que escuché aquella grabación empecé a notar cosas. Pequeños patrones. Personas buscando líderes. Influencers hablando como gurús. Comunidades digitales exigiendo obediencia emocional. La necesidad constante de pertenecer a algo. Y entonces comprendí algo incómodo. Quizá la manipulación nunca desapareció. Quizá solo aprendió a hablar más suavemente, más elegante, de forma más moderna y humana. Todavía conservo una copia de la grabación. Nunca la he vuelto a escuchar completa. No porque tenga miedo de encontrar mensajes ocultos. Ni voces extrañas. Ni conspiraciones. Eso sería más fácil. La verdadera razón es otra. Cada vez que vuelvo a oír aquella voz, termino reconociendo partes de mí mismo en las personas que describe. Y eso resulta infinitamente más aterrador. Porque quizá el horror no consiste en encontrarse con un manipulador. Quizá el horror real consiste en descubrir lo desesperadamente preparados que estamos para seguir a uno. Especialmente cuando parece comprender nuestro dolor y nuestro mundo interior se encuentra en medio de una tormenta que ha llegado en mitad de la noche de forma inesperada. Y entonces alguien, muy cerca del micrófono, nos dice exactamente lo que necesitábamos escuchar. Si este video despertó tu curiosidad, demuestra tu apoyo con un like y deja tu comentario. Cada interacción nos impulsa a seguir explorando historias, misterios y datos que merecen ser contados. Y esto es solo el comienzo. Sigue buceando en nuestro canal y prepárate para descubrir secretos, curiosidades y relatos que no te dejarán indiferente,